Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un cruce, complejo y bastante delicado, el de las sustancias psicodélicas y la esquizofrenia. Efectivamente, un tema crucial. Tenemos sobre la mesa, bastante investigación, ¿no? Una revisión amplia que va desde estudios ya con solera hasta la neurociencia más puntera. Eso es. Y la misión de esta inmersión, es intentar desentrañar los riesgos, que los hay, explorar si hay algún potencial terapéutico, con mucha cautela, eso sí, y entender un poco qué pasa en el cerebro. Exacto. Porque la esquizofrenia, recordemos, es un trastorno mental grave. No son solo los síntomas psicóticos, los delirios, las alucinaciones, que quizás son más conocidos, Claro. sino también los síntomas negativos, pues la apatía, esa falta de expresión, y los cognitivos, que son un problemón. Memoria, atención, afectan muchísimo la vida diaria. Sí, totalmente. Entender cómo interactúan estas sustancias ahí es fundamental. Fundamental. Vale, pues vamos a desgranarlo. Para empezar, ¿qué son exactamente los psicodélicos? Porque hablamos de ellos en general, pero no son todos iguales, ¿cierto? Para nada. Es clave distinguirlos. Por un lado, los clásicos. LSD, psilocibina. Estos actúan sobre todo en los receptores de serotonina, 5-HT2A. Ajá, Piensa que son como interruptores que cambian mucho cómo percibimos la realidad, nuestros pensamientos. vale. Luego tienes los empatógenos, tipo MDMA, que fomentan más la conexión social, la empatía, Sí, y los disociativos, como la ketamina. Estos van por otra vía, la del glutamato, y pueden dar esa sensación de desconexión del cuerpo o del entorno. entiendo. Y la experiencia nunca es, digamos, estándar. Depende de mil cosas. Exacto. La dosis, por supuesto, la persona, su estado mental en ese momento, lo que se llama el set, y dónde esté, el ambiente, el setting, Claro, el contexto. precisamente. Y esa variabilidad es crucial al hablar de riesgos, sobre todo con la esquizofrenia. Ahí queríamos llegar, el riesgo. El peligro más serio, sin duda, es desencadenar o empeorar una psicosis. Hay estudios epidemiológicos que muestran una asociación fuerte. Asociación. Sí, mira, las visitas a urgencias por tomar alucinógenos se asocian con un riesgo bastante más alto de que luego te diagnostiquen esquizofrenia. Pero ojo, esto es importante. Vale. Asociación no significa causalidad directa. No podemos decir tomar esto causa aquello, pero la relación está ahí y es preocupante. Entendido. Y por eso en la investigación actual son súper estrictos, ¿no? Excluyen a cualquiera con historial personal o familiar de psicosis. Rigurosamente. Y esto crea un problema, lo que llamamos la brecha entre eficacia y efectividad. Explica eso un poco. Pues que los resultados buenos que vemos en ensayos clínicos, con gente muy seleccionada, muy limpia, digamos, Ajá. quizás no se pueden aplicar tal cual a la clínica real. Ahí los pacientes tienen a menudo otras cosas, otros consumos, factores que en los estudios se quitan. Claro, la vida real es más complicada. Mucho más. ¿Y qué pasa en el cerebro? A nivel neurobiológico, ¿por qué ese riesgo tan alto? Pues la idea es que al activar esos receptores 5-HT2A, con los psicodélicos clásicos, puedes desestabilizar sistemas de neurotransmisores que ya están alterados en la esquizofrenia. ¿Cómo cuáles? Pues hablamos de la serotonina, claro, pero también la dopamina, muy ligada a la psicosis. Y el glutamato, que es clave para aprender, para la cognición. Es como añadir gasolina a un fuego que ya está ahí, en un sistema que es vulnerable. Se entiende perfectamente el peligro. Aún así, con todos estos riesgos, se está explorando algo, ¿no? Con muchísima cautela, pero se mira si puede haber algún beneficio. Hubo intentos hace tiempo, ¿verdad? Sí, en los años 50, 60. Hubo estudios, sobre todo con LSD a dosis bajas. Algunos informes decían que había mejoras tímidas en comunicación o en esos síntomas negativos. Ujú. Pero sinceramente, la metodología de entonces era muy floja. Resultados inconsistentes. No podemos basarnos en eso hoy. Vale, agua pasada. ¿Y ahora? ¿Cómo se enfoca esa exploración hoy en día? De forma radicalmente distinta. La investigación seria ahora se centra en dos cosas. Por un lado, las microdosis, que son cantidades tan pequeñas que no producen alucinaciones ni efectos perceptuales evidentes. Vale, Y sobre todo en el desarrollo de lo que llamamos análogos no alucinógenos. análogos no alucinógenos. ¿Qué son exactamente?
Son moléculas diseñadas en laboratorio. La idea es que activen las vías de la neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de hacer nuevas conexiones. Exacto, que promuevan eso, la sinaptogénesis, pero sin los efectos psicodélicos, sin el viaje, digamos, para evitar el riesgo de psicosis. Ah, esto es interesante. Porque si la esquizofrenia se asocia con una pérdida de esas conexiones, de sinapsis, Justo. estos compuestos en teoría podrían ayudar a repararlas y atacarían justo esos síntomas negativos y cognitivos que son los que peor responden a los fármacos actuales. Exactamente. Esa es la gran esperanza y el mecanismo que se busca. Inducir plasticidad sin riesgo psicótico. Y no solo se mira por ahí. ¿Hay más? Sí, se está empezando a mirar también el ambiente cerebral. En concreto, la inflamación. Inflamación en el cerebro. ¿Y eso qué tiene que ver con la esquizofrenia y esto? Pues cada vez hay más pruebas de que en la esquizofrenia hay neuroinflamación. O sea, una respuesta inmune un poco descontrolada en el cerebro, con células como la microglía activadas. Vaya. Y lo interesante es que se está viendo que algunas intervenciones, como ciertas dietas, la cetogénica por ejemplo, o los psicobióticos, bacterias buenas para el intestino que influyen en el cerebro, podrían modular esa inflamación. Qué curioso. Sí, y esto abre una puerta nueva. A pensar que la esquizofrenia podría tener también un componente de trastorno metabólico cerebral, que no todos son neurotransmisores. El estado inflamatorio podría influir mucho. O sea que el campo se amplía más allá de los receptores y las neuronas. Se amplía, sí, hacia la inmunología, el metabolismo. Es complejo. Me imagino. Y todo esto supongo bajo un control ético y de seguridad. Extremo, absolutamente prioritario. El consentimiento informado tiene que ser exhaustivo, proteger al máximo la vulnerabilidad de estos pacientes. La regulación es muy estricta fuera de ensayos clínicos muy controlados. Y, por supuesto, tener protocolos claros, por si acaso, para manejar una crisis si ocurriera. Lógico. Bueno, para ir resumiendo, la relación psicodélicos-esquizofrenia es de alto riesgo. Eso está claro y justifica por qué se excluye a estas personas de la mayoría de estudios. Sin duda. Pero por otro lado, hay enfoques nuevos, muy cautelosos, como esos análogos no alucinógenos que buscan inducir neuroplasticidad para intentar mejorar los síntomas negativos y cognitivos que son un gran reto clínico. Exacto. Y además se abre la investigación a otros factores como la neuroinflamación y el metabolismo cerebral. Así es. El panorama es complejo, pero, bueno, hay líneas de investigación muy interesantes, aunque siempre con los pies en el suelo. Pues precisamente eso nos deja una reflexión final para quien nos escucha. Si justo esos síntomas, los negativos y cognitivos, son los más difíciles de tratar hoy en día en la esquizofrenia, y esta nueva investigación con compuestos más seguros apuntan ellos a través de mecanismos como la neuroplasticidad, ¿podría esta vía, manejada con una cautela extrema y mucho rigor, ofrecer en el futuro una esperanza real? No solo para controlar síntomas, sino para una recuperación funcional de verdad. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Una esperanza cautelosa, pero una línea que merece la pena explorar con el máximo rigor.